Hasta ahora ya hemos visto los parámetros de laboratorio para establecer una anemia, junto con los fundamentos básicos de las anemias, es decir, dijimos que hay anemias tanto adquiridas como hereditarias, la mayoría devienen en la hemólisis, y que la hemólisis puede ser tanto intravascular como extravascular, junto con algunos parámetros de laboratorio fuera de la biometría hemática que son indicativos de cada una de las anemias, sea adquirida o hereditaria, o la hemólisis sea intravascular o extravascular. Ahora, con todo lo que hemos aprendido, no nos queda más que en este último tema de la serie roja hematológica, ver los tipos de anemias que existen, la etiopatogenia de cada una, y cómo se manifiesta en los diferentes parámetros de laboratorio que hemos visto, y correlacionar información. Pero más que nada, este último tema va dirigido con las alteraciones de los hematíes que pueden presentarse en la microscopía, que veremos en este vídeo, y que también sirven como indicio para el diagnóstico de una anemia. A lo anterior, usaremos los parámetros y conceptos que vimos en vídeos pasados, para correlacionar información. Sin más por el momento, comencemos con las anemias hereditarias. Las anemias hereditarias, se dividen en otras subcategorías de acuerdo a la causa, que generalmente son tres. 1. Defecto en la síntesis de los grupos hemoglobina, que abarcan las talasemias y la drepanocitosis. 2. Defecto en las proteínas membranales, que tenemos a la electrocitosis, y la esferocitosis, y 3. Defecto en las vías metabólicas, en la que tenemos a la anemia por deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Pasemos primero a las talasemias. Las talasemias son trastornos sanguíneos causados por mutaciones genéticas que disminuyen, o de plano, anulan la síntesis de una, o más cadenas de globina, en el tetrámero de hemoglobina. Dichos defectos de cadena, devienen en la producción de hemoglobina defectuosa, y posteriormente al deterioro eritrocitario. Las talasemias siguen una nomenclatura, de acuerdo a la cadena de globina afectada. Recordemos el segundo vídeo de esta serie, cuando vimos las cadenas de globina, los genes que las codifican, y la hemoglobina que formarán. Teniendo en cuenta el concepto anterior, se puede decir que las globinas beta, codificadas por el cromosoma 11, cuando hay defecto de ellas, se dice que hay una beta-talasemia. Mientras que las globinas alfa 1 y alfa 2, codificadas por el cromosoma 16, sus defectos genéticos devienen en una alfa-talasemia. Los defectos de las cadenas de globina por defecto genético tienen diferentes manifestaciones etiopatogénicas según la cadena de globina afectada, y cómo ésta impactará en el eritrocito, y en la hematopoiesis. Si miramos en el lado de las cadenas beta, el defecto de cadena conduce a una ausencia de hemoglobina normal a los precursores eritroides, por consecuencia a eritrocitos microhipocrómicos. Mientras que, si en lugar de eso, hay un defecto genético que involucra a que haya un exceso de cadenas de globina no pareadas en la hemoglobina afectada, causa daño mayor a la superficie del eritrocito, aparte de una eritropoiesis posterior que deviene en una hemólisis prematura de los eritrocitos por parte de los macrófagos de la médula ósea. Cuando la hemoglobina fetal resultante de la cadena gamma desaparece en un paciente con beta-talasemia, aparece la sintomatología respectiva. Mientras que, debido a que como hay varias cadenas de globinas alfa durante la vida temprana, cada una resultante en una forma de hemoglobina primitiva, la producción de cadenas alfa tras acabar el período de producción de hemoglobina primitiva comienzan a producir otras cadenas, cuyos tetrámeros precipitan a medida que el eritrocito envejece en la sangre circulante, y forman algunas inclusiones eritrocitarias, que no son más que precipitados de hemoglobina, que se pueden ver como puntos oscuros apenas visibles en los eritrocitos. Bueno, las talasemias beta se dividen en beta-talasemia mayor, que es la que presenta la hemólisis más grave, y un rasgo genético característico es que es de naturaleza homocigótica. La beta-talasemia menor, que presenta una hemólisis leve, aparte que es heterocigótica. Y una beta-talasemia intermedia, con un grado de hemólisis moderado. Bueno, hay un cuarto estado, donde se denomina beta-talasemia silenciosa, ya que la afección genética solo afecta una pequeña porción en un cromosoma del par 16, por lo que la hemoglobina resultante será discretamente afectada, o incluso el individuo afectado puede presentar índices hematimétricos normales, como pueden ver en la gráfica. También, en esta gráfica pueden ver detalladamente en cuál el gen codificante de uno o los dos cromosomas del par 16 se expresan completamente, o se expresan levemente, o de plano, no se expresa, o incluso si se expresa alguna variación del gen, como lo es la cadena delta, o si la hemoglobina está afectada de un grado menor al que debería, haciendo posible el estado de talasemia silenciosa. Así, de esta forma se le asigna una nomenclatura a cada una de las beta-talasemias.
Y en base a los genes afectados, se puede ver también qué tanto afectarán a las hemoglobinas resultantes, que son 3, la hemoglobina normal, la hemoglobina D2, y la hemoglobina fetal. De modo que, la tabla se puede resumir de manera siguiente. Como es obvio, todos los tipos de beta-talasemia, independientemente de que cuál tipo sean, y que tantos genes se expresen, todas devienen en disminución notable de la hemoglobina normal. En la beta-talasemia menor, cuyas cadenas beta de hemoglobina están más compensadas por la existencia de una cadena beta que se expresa de forma normal, resultarán en un leve incremento de la hemoglobina fetal y aumentos significativos de la hemoglobina D2, a excepción de la talasemia con presencia de cadena delta, que como ven la hemoglobina D2 está disminuida. En las beta-talasemias intermedias, las dos hemoglobinas normales están bastante disminuidas, o de plano ausentes, por lo que la hemoglobina fetal predomina totalmente. Y en las beta-talasemias mayores, la hemoglobina normal estará bastante baja, o ausente, mientras que los niveles de hemoglobina D2 pueden variar, con ello, la hemoglobina fetal será la predominante, pero de niveles intermedios a las talasemias menores que tienen niveles bajos, y las talasemias intermedias que tienen altas presencias de esta hemoglobina. En las alfa-talasemias la nomenclatura es casi la misma, salvo que como ya dijimos hay dos cadenas de globina, la alfa 1 y alfa 2, ambas participan en la formación de las dos hemoglobinas normales. Y de igual manera, en cada alfa-talasemia sea menor, intermedia, mayor, o silenciosa, aparecen los genes afectados. Más aparte, hay individuos cuyos genes producen una cadena de globina alfa anormalmente larga, a esta hemoglobina se le llama, hemoglobina constant sprint. Como pueden ver, las alfa-talasemias menores, poseen ya sea un par de genes expresado mientras el otro no, o un gen de cada par expresado normalmente mientras los otros no. En estos individuos afectados, su hemoglobina normal predomina casi totalmente, mientras el 10% restante que en condiciones sin talasemia debería pertenecer a la hemoglobina D2, pertenece a la hemoglobina Barks. En las alfa-talasemias intermedias, cuyos genes no expresados representan más del 50% de la expresión génica de las globinas alfa, tendrán la hemoglobina principal muy disminuida o casi ausente, mientras que las hemoglobinas anómalas resultantes, la hemoglobina Barks, y la hemoglobina H, que vendría siendo el equivalente análogo a la hemoglobina fetal en las beta-talasemias, ambas hemoglobinas predominarán equitativamente. Mientras que en la alfa-talasemia mayor, que es una ausencia total de expresión de genes alfa codificantes, la hemoglobina Barks será la dominante, mientras que el 10% restante será la hemoglobina H, en este estado, producido durante el desarrollo fetal del individuo afectado, la hemoglobina será no funcional en lo absoluto, causando hipovolemia prenatal, que conllevará a la muerte fetal, o a lo mucho el individuo tendrá unas pocas semanas de vida después del nacimiento. Bueno, con todo, se resume que en las talasemias, independientemente de cuál sea, todas tienen diferentes concentraciones de varias hemoglobinas resultantes por las respectivas anomalías genéticas, y con esto quiero decir, que la primer prueba que hay que realizar para confirmar, y posteriormente diferenciar una talasemia de otra, es realizar determinación de las hemoglobinas existentes mediante electroforesis, que la explicaré después, al igual que explicaré los parámetros hematimétricos como una retroalimentación de las talasemias y drepanocitosis. Por ahora solo estoy explicando los conceptos básicos, para posteriormente comprender el diagnóstico por laboratorio, que es lo importante, al finalizar este vídeo. Antes de pasar a la drepanocitosis, diré que las talasemias son trastornos de la hemoglobina que implican una supresión sea total, parcial o mixta de las cadenas de globina. Hay otras hemoglobinas anómalas resultantes por causas genéticas, sin embargo, a pesar de que estas implican una expresión total de los genes codificantes de las cadenas de globina, en estas hay una sustitución de un aminoácido por otro, dando lugar a varios tipos de hemoglobinas anómalas, de ellas la más conocida es la hemoglobina S. Ahora, pasemos a la drepanocitosis. La drepanocitosis, mejor conocida como anemia de células falciformes, son catalogadas como los trastornos sanguíneos ligados a hemoglobinopatías más frecuentes incluso por delante de las talasemias. La drepanocitosis se caracteriza de las demás anemias porque los eritrocitos contienen una hemoglobina anómala llamada hemoglobina S. La hemoglobina S es resultante de una mutación de la cadena de globina beta, en la cual, en la sexta posición de la proteína, el aminoácido cambia de ácido glutámico por valina. Al igual que las talasemias, hay genotipos diferentes, en este caso dos básicos, la forma heterocigótica, y la forma homocigótica, al igual que existen dos estados heterocigóticos dobles.
En todos los diferentes genotipos de las anemias drepanocíticas, los eritrocitos afectados por la hemoglobina anómala mantienen su forma bicóncava cuando están oxigenados. Sin embargo, cuando la oxigenación disminuye a menos del 80% en los genotipos homocigóticos, y menos de 40% en los genotipos heterocigóticos, es cuando se forman fibras poliméricas de la hemoglobina, y los eritrocitos adoptan una peculiar forma, denominada drepanocito. Que como ven tiene una forma de media luna, o de guadaña. Hay dos tipos de drepanocitos o células falciformes, las reversibles y las irreversibles. Las irreversibles son cuando conservan la forma característica independientemente si hay una polimerización de la hemoglobina S, mientras que las reversibles son las que su forma, al igual que la viscosidad, cambia conforme su hemoglobina sufre polimerización. A medida que las cadenas beta de la hemoglobina S reemplazan a las cadenas gamma de la HB fetal inicial, los eritrocitos que contienen hemoglobina S se hacen susceptibles a la hemólisis y puede aparecer una anemia hemolítica progresiva con esplenomegalia. La elevada acción del bazo hace posible que la hemoglobina descienda hasta menos del 6%, mientras que la hemoglobina fetal aumente considerablemente. Y bien, ahora pasemos al diagnóstico de laboratorio. En esta tabla, solo se incluirán las talasemias más importantes, y las más frecuentes, que son la beta mayor, la beta menor, y la talasemia por hemoglobina H en las alfa. En el lado de las beta, veremos que en la talasemia menor, los niveles de hemoglobina A son casi normales, mientras que la hemoglobina fetal ronda aproximadamente en una quinta parte de la hemoglobina total. La hemólisis es extravascular, por lo que hay espleno y hepatomegalia, de modo que para compensar la pérdida por acción esplénica, hay más glóbulos rojos de lo normal. Con ello los reticulocitos aumentan notablemente, lo que afecta drásticamente al hematocrito, la hemoglobina total, y con ello, a los demás índices eritrocitarios, que descienden notablemente, a excepción del ancho de red de distribución, que es elevado debido a la diferencia de tamaño entre reticulocitos y eritrocitos maduros. En un frotis periférico, los eritrocitos adoptan diferentes formas, sobre todo que suelen ser hipocrómicos y macrocíticos, reflejando los índices eritrocitarios, además otras formas anómalas, como los dacriocitos en forma de lágrima. Al conjunto de eritrocitos con más de 4 formas diferentes, se le denomina poiquilocitosis. Aparte, conforme algunos eritrocitos se quedan circulando en sangre sobreviviendo al secuestro esplénico, su hemoglobina se compacta y se forman cúmulos en forma de puntos en los eritrocitos, causando inclusiones eritrocitarias, conocidas como cuerpos de Heinz. Bueno, para que no se confundan en las posteriores anemias, los cuerpos de Heinz aparecen por falta de acción esplénica en las talasemias, generalmente son varios puntos casi pegados a la periferia del eritrocito, aparte que aparecen mejor en la tinción con azul de cresilo. Mientras que los cuerpos de Howell-Yoye aparecen en pacientes ya esplenectomizados, y suele ser solamente un punto casi pegado al núcleo, y se puede ver en la tinción de White normal. Los cuerpos de Pappenheimer son hemosiderina, es decir, cuerpos más concentrados, y que pintan más fuerte debido a que poseen más hierro de lo normal, producto de la anemia sideroblástica. Ahora, en las beta-talasemias mayores, los papeles de las hemoglobinas se invierten, es decir, la hemoglobina fetal ahora será la predominante como ya se dijo, dejando rezagada a la hemoglobina A. Como la hemoglobina fetal ahora es dominante, la hemólisis es mayor como ya se dijo, por lo que la esplenomegalia y hepatomegalia también son notables, por lo que al sobrecargar la acción esplénica la médula ósea manda más eritrocitos a circulación de lo que le es normal, con ello algunos reticulocitos, que por su tamaño afectarán al hematocrito, y a la hemoglobina total haciendo que disminuyan, por ello también disminuyendo los demás índices eritrocitarios, a excepción del ancho de red de distribución que refleja la anisocitosis producida, con ello también la poiquilocitosis en un frotis será mayor, haciendo que los eritrocitos adopten más formas anómalas, entre ellas dacriocitos, dianocitos, que son eritrocitos que vistos desde frente, se aprecia un reborde coloreado, asemejando una sombra del eritrocito, al igual que un núcleo pintado contrastando con el citoplasma que es pálido, haciendo que estos asemejen sombreros de punta vistos desde arriba, o un blanco de diana, de ahí el nombre de dianocitos. De igual manera, en el frotis se aprecian numerosos eritrocitos hipocrómicos y macrocíticos reflejando así los índices eritrocitarios, y en cuanto a las inclusiones eritrocitarias, hay más cuerpos de Heinz que en las talasemias menores, o incluso hay numerosos punteados oscuros en una sola célula, que se denomina punteado basófilo como vimos en el vídeo anterior.
En las alfa-talasemias moderadas, la formación de las hemoglobinas H hacen que esta predomine, dejando a la hemoglobina A en cifras casi invisibles, con ello así arrojando parámetros similares a los de las beta-talasemias, pero la esplenomegalia se nota más que la hepatomegalia, por ello, el número de reticulocitos y eritrocitos maduros también aumenta, con ello haciendo que disminuyan los índices eritrocitarios. El ancho de distribución elevado refleja la anisocitosis en un frotis, que revela las mismas formas que en las talasemias beta, pero en un grado menor a la beta-talasemia mayor, al igual que revelando las mismas inclusiones eritrocitarias. Por ello, para diferenciar mejor una talasemia de otra, es necesario identificar las hemoglobinas presentes al igual que sus niveles, mediante una electroforesis de las hemoglobinas resultantes. Ya saben, la electroforesis es una técnica molecular que determina la presencia o existencia de una proteína mediante la aplicación de un campo eléctrico, un amortiguador, y un medio de soporte sólido, generalmente acetato de celulosa. El amortiguador lleva la carga eléctrica, y aparte determina empíricamente la carga, o la cantidad de proteínas presentes, por lo que, a mayor carga de proteínas, y menor tamaño de ellas, mayor será la velocidad de migración. Para visualizar la migración se utiliza un colorante para teñir la proteína. También, la migración de las moléculas depende del pH, por lo que, si se usa pH alcalino en el amortiguador, la carga negativa de la hemoglobina hace posible que migre hacia el ánodo. En el caso de la electroforesis a pH alcalino, se pueden determinar hasta 4 tipos de hemoglobina, la hemoglobina A, y 3 anormales que son la hemoglobina fetal, la hemoglobina C y la hemoglobina E, que son variaciones de la hemoglobina D2 en la drepanocitosis, y también se detecta la hemoglobina S. Y en menor medida, se detectan también las hemoglobinas H, BARS, y constantes PRIM, pero es difícil detectarlas con solo esta técnica, por lo que estas, se identificarán un poco mejor si se utiliza un amortiguador ácido, o simplemente dejémoslo así. Electroforesis en pH alcalino es para determinar cantidad de cada hemoglobina, mientras que a pH ácido permite determinarlas cualitativamente, o simplemente diferenciar mejor las hemoglobinas presentes. La cuantificación de las hemoglobinas identificadas se puede realizar mediante columna de intercambio iónico, o electroforesis capilar o incluso por cromatografía líquida de alta eficacia. El resultado se expresa en porcentaje, y mucho mejor si se elabora una gráfica de picos. Aquí pueden ver diferentes gráficas de las cantidades de diferentes hemoglobinas identificadas por HPLC, producto de diferentes tipos de anemias. Les dejo que correlacionen un poco con las tablas que ya les mostré, las imágenes valen más que 1000 palabras. Ahora, veamos otras pruebas auxiliares en el laboratorio. En las talasemias, 2 de los procedimientos clínicos que implican microscopia, son el recuento de reticulocitos, y la búsqueda de cuerpos de Heinz. En los reticulocitos, el proceso es sencillo: preparar una suspensión de sangre y colorante, llamado nuevo azul de metileno, en partes iguales, se incuba a temperatura corporal, se realiza un extendido, y se enfoca el área de la cola. Ya saben, la cabeza del frotis sanguíneo es para recuento de leucocitos en trastornos no malignos, la zona media es para recuento diferencial normal, y la parte de la cola es para búsqueda de anomalías eritrocitarias, en este caso en tanto reticulocitos como búsqueda de cuerpos de Heinz se prefiere esta última zona. Ya cuando se tiene enfocada dicha zona, se cuentan los eritrocitos normales en dicho campo, al igual que los reticulocitos presentes en cada campo, para así sacar el número de reticulocitos presentes por cada 1000 eritrocitos normales, o para ahorrar tiempo, se pueden contar los eritrocitos y reticulocitos presentes en 10 campos. Al final, se obtiene una relación de los reticulocitos observados respecto al número de eritrocitos normales contenidos en los campos observados. El resultado se expresa en porcentaje. Con este valor, se pueden obtener otros 2 parámetros, que igual no se suelen expresar en un examen de reticulocitos, pero sí son considerados como valores auxiliares. En base al porcentaje absoluto de reticulocitos, se puede obtener otro porcentaje corregido de reticulocitos. Esto es porque, al obtener el valor absoluto, se tiene que saber que este se obtuvo tomando una cifra de eritrocitos normales como referencia, pero como los eritrocitos normales en una talasemia están disminuidos, el valor absoluto de los reticulocitos debe corregirse, de ahí dando el porcentaje corregido de reticulocitos, cuya fórmula pueden ver en la imagen. Cuando la anemia es muy intensa, el recuento de reticulocitos absoluto, y el expresado en porcentajes corregidos deben también ser corregidos por la vida media alargada de los reticulocitos que deben salir prematuramente a sangre periférica. El período de maduración de los reticulocitos en sangre periférica está en función del hematocrito.
Con un hematocrito de 45%, el período de maduración de los reticulocitos es de un día, mientras que cuando es de 35% 1,5 días, cuando es de 25% es de 2 días, uno de 15% de 2,5 días, y así sucesivamente. Ahora bien, a partir del porcentaje de reticulocitos corregidos, y la corrección del período de maduración, se calcula el denominado índice reticulocitario, o índice de producción reticulocitaria, que suministra una información más fidedigna sobre la capacidad regenerativa de la médula. Se admite que, un índice de producción de reticulocitos mayor a 2, significa un aumento de la regeneración medular, característica en las talasemias, mientras que un índice de producción de reticulocitos menor a 2, es indicativo de una escasa regeneración medular. Ahora bien, los cuerpos de Heinz son una de las inclusiones eritrocitarias características de las talasemias, aunque hay otras patologías que están relacionadas con su aparición, tales como el consumo de fármacos, sobre todo los basados en cloratos o hidracinas, y en pacientes con hemoglobina M, o en la anemia con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Para la técnica para inducción de cuerpos de Heinz, se requiere de un reactivo que contiene cloruro sódico al 0,7%, una solución que contiene fosfato dibásico y monobásico, y finalmente, solución de acetilfenilhidracina, que es el agente inductor. Se prepara una suspensión de sangre y reactivo a partes iguales, y se incuba a temperatura corporal por 2 horas. Se coloca una gota de la suspensión preparada, y el colorante, puede ser ya sea azul de cresil brillante, o en su defecto cristal violeta. Se deja reposar unos 10 minutos, y se prepara un extendido para observarlo. Así es como deben lucir los cuerpos de Heinz en los dos colorantes usados. Los cuerpos de Heinz deben de ser ausentes normalmente, sin embargo, en caso de que aparezcan en la preparación, se debe de realizar el mismo procedimiento que en los reticulocitos, solo que en lugar de 1000 células en el caso de los reticulocitos, la mayoría de laboratorios lo manejan utilizando 500 eritrocitos normales como referencia. Ahora bien, en el lado de la drepanocitosis, la hemoglobina S será la dominante, es decir, estaría en cantidades equivalentes a la hemoglobina A, dejando a las hemoglobinas fetal y A2 rezagadas. Las células falciformes en sangre tienen un tamaño menor al eritrocito bicóncavo normal, por ello el hematocrito estará disminuido, y la hemoglobina como no es funcional se refleja muy disminuida en el examen fundamental. Para compensar las formas anómalas, hay secuestro esplénico, y la hemólisis extravascular implicará aumento en la lactato deshidrogenasa y bilirrubina indirecta. La médula ósea mandará más glóbulos rojos normales y reticulocitos a circulación para compensar el secuestro, por lo que la hiperplasia estará marcada, y eso implica que haya cierto desbalance hematopoyético. Es necesario realizar el frotis para reflejar los índices hematimétricos. En el frotis hay anisocitosis, eritrocitos hipocrónicos, hipoiquilocitosis, en la que se incluyen algunos dianocitos y esferocitos, pero sobre todo, es necesario encontrar las células falciformes en un extendido. Para ello, empleamos una técnica de inducción de drepanocitos. Tenemos que retomar conceptos para comprender el fundamento de la técnica. Ya dijimos que a medida que el oxígeno en el eritrocito se agota, la hemoglobina S contenida precipita, y hace posible que el eritrocito adopte la forma característica de media luna, por lo que es necesario el empleo de un agente reductor, en este caso, el metabisulfito de sodio. Primero se coloca una gota de sangre en un portaobjetos, se añade una solución del agente reductor al 2%, y se homogeniza. Posteriormente se coloca el cubreobjetos de tal forma que no aparezcan burbujas, y se sella con algún agente plastificante. El más sencillo es un esmalte de uñas. Se deja reposar unos 5 minutos, y se examina a la media hora, a la hora, y a las 2 horas después de sellar la preparación. Obviamente si hay la presencia de drepanocitos en la preparación, se confirma la patología, aunque, si hay un desecamiento de la lámina, da lugar a falsos positivos. En esta imagen pueden ver una prueba de inducción de drepanocitos positiva que realicé hace un medio año aproximadamente. Y también, existe una prueba auxiliar para confirmar la presencia de la hemoglobina S de los drepanocitos, la prueba de solubilidad. El fundamento de la prueba de solubilidad en tubo, se basa en la menor solubilidad de las células oxigenadas que contienen la hemoglobina S. Primero en un tubo se agrega sangre a una solución amortiguada de un agente reductor, como ditionito de sodio. La hemoglobina S es insoluble y se precipita en la solución enturbiándola. Y bueno, esto es todo lo referente al tema de las talasemias y la drepanocitosis. En el siguiente vídeo veremos más sobre otras anemias hereditarias.
Pero como ya empezamos a utilizar de material fotográfico para complementar conceptos, es momento de que les deje de fuentes adicionales, es decir, para comprender mejor, necesitamos un atlas de eritrocitos anómalos. En la descripción del vídeo encontrarán un link descargable para que puedan echar vistazo al material que les puede ayudar.